Bueno, pues la siguiente charla. La siguiente conferencia corre a cargo de Angélica Torices, directora de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja, especialista en dinosaurios terópodos, los carnívoros. En concreto, es súper experta en los dientes de dinosaurios terópodos, que parece que sean una cosilla como testimonial, pero en realidad un diente aislado nos puede dar muchísima información, tanto del grupo de dinosaurio terópodo al que pertenece, como incluso de cómo podía alimentarse este dinosaurio terópodo. Y si dijera más sería spoiler, así que os digo con ella. Bueno, está abriéndose la presentación, parece que todo va bien. A ver. Ya. Perfecto. Bueno, pues yo voy a empezar hablando precisamente de un tema que a mí me apasiona y que fue el tema de mi tesis doctoral, que es el estudio de los dientes de los dinosaurios carnívoros. ¿Y por qué de los dientes? Pues dice, qué específico, ¿no? Los dientes. Bueno, los dientes son los restos que son más abundantes de estos dinosaurios. No tenemos muchos restos esqueléticos de dinosaurios carnívoros en comparación con los de los dinosaurios herbívoros. Y en paleontología digamos que tenemos una máxima, una regla, y es que, bueno, una regla, casi una obligación, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y entonces, si no tienes esqueletos, pues no puedes trabajar con esqueletos. Y si tienes dientes, pues hay que trabajar con dientes. Y la verdad es que dan mucho más juego de lo que uno podría empezar. A mí me hizo mucha gracia un comentario una vez que me hizo un colega mío al que tengo mucho cariño, que me dijo, Torices, tú piensas raro. Y digo, no es que piense raro, es que, a ver, no tengo esqueletos, con lo cual tengo que sacarle partido a lo poco que tengo, por así decirlo. Entonces, a ver si se mueve esto, no se mueve. Vamos a ver. ¿No cambia? Ahora. Bueno. La muestra que yo voy a estudiar, bueno, que yo he estudiado, se centra sobre todo en el Cretácico superior, en la última parte del Cretácico superior. Y como podemos ver, este es un mapa simplemente de lo que era Europa, lo que era el continente europeo al final del Cretácico. Como podemos ver, es muy distinto de lo que realmente, digamos, podemos considerar hoy en día. Vemos que Europa está totalmente cubierta por agua, es un archipiélago de islas. Y realmente nosotros somos muy afortunados en nuestra península ibérica porque tenemos muchos yacimientos de esa época y tenemos muy buen registro de lo que es el final del Cretácico en comparación con otros lugares, con lo cual podemos tener una idea muy acertada, muy precisa de cuál es la evolución de estas faunas de dinosaurios justo al final del Cretácico, justo cuando se extinguen, que es un momento que a todo el mundo le parece muy interesante porque, bueno, siempre ha habido la discusión de se extinguen rápido, se extinguen lento, qué mató a los dinosaurios, pero que realmente no les mató como vimos ayer, porque las aves son dinosaurios. Bueno, como podemos ver en todos estos yacimientos, vemos en el mapa y en la lista, tenemos muchísimos yacimientos en la península ibérica, justo en el Cretácico superior, donde aparecen restos de dinosaurios carnívoros, de estos dinosaurios terópodos. Y lo que aparece, sobre todo, son dientes. Hay una muestra de más de 300 dientes, que si comparamos con, por ejemplo, las muestras norteamericanas, pues francamente es una birria, porque si nos vamos, por ejemplo, al Museo Tyrrell, nos vamos a Canadá o Estados Unidos, ahí se llegan a estudiar hasta miles de dientes. Pero a nivel europeo, esta es la muestra más grande de dientes de dinosaurios terópodos que hay dentro del continente europeo. Pero bueno, voy a centrarme en, digamos, la parte, de momento, en la parte que hice yo mi tesis, que es la parte justo del Pirenaica, de la cuenca sur pirenaica, y que tiene más o menos unos 150 dientes. Y si nos fijamos en el gráfico ese que ven ahí con colores blancos, negros, es muy importante porque los yacimientos se pueden situar dentro de una escala cronoestratigráfica, es decir, dentro de una escala temporal, de manera muy precisa. Y eso lo que nos ayuda es a comprender la evolución de esas faunas hasta casi su extinción, con lo cual, además de identificar qué es lo que tenemos, vamos a poder saber cómo ha evolucionado.
Bueno, estas son algunas fotos de los yacimientos. No son muy espectaculares y dirán, jo, pues esto no parece una excavación. Es que para encontrar estos dientes hay que utilizar otra técnica, y es la técnica de los microvertebrados, porque son a veces dientes muy pequeños y no aparecen a simple vista. Aquí lo que se hace es que llegas al nivel, como es el nivel negro que ven en la foto superior, y cogemos sacos. Es una excavación a ciegas. Cogemos sacos de material, pero toneladas, para que la muestra sea representativa, como mínimo hay que coger 100 kilos, y después lo que vamos a hacer es secarlos, los volvemos a humedecer para que se acaben de romper las conexiones entre lo que son los granos de sedimento y los fósiles, los vamos a tamizar, estos como los tamices de, por ejemplo, pues, que lo habrán visto de los buscadores de oro. Simplemente ponemos tamices con mallas que tienen desde 2 centímetros hasta 0,5 y vamos dividiendo la muestra por tamaños. Y luego nos cogemos todos esos sacos, nos vamos al laboratorio y con mucha paciencia nos ponemos en una lupa, sile, nole, nole, sile, y vamos sacando los fósiles y separándolos de los granos de arena. Es un trabajo de chinos, básicamente. Es un trabajo realmente, bueno, laborioso. Hay gente que le gusta, cuidado, lo encuentra relajante, otros lo odian con pasión. De hecho, yo tuve un estudiante que después de 15 minutos de hacer eso, salió corriendo. Literal, se levantó, dijo que aquello era lo más terrible que había tenido que hacer en su vida y se fue. Dije, bueno, pues vaya por Dios. Y bueno, digamos que este es el aspecto que más o menos tienen. Aquí tenemos otro de los yacimientos, que es el yacimiento del Año, en el condado de Treviño. También la muestra de dientes es espectacular. Y este es el yacimiento de Blasi en Huesca. Bueno, los dientes. Como les comentaba yo con los dientes, son los restos más abundantes que tenemos en general de los dinosaurios, y en concreto de los dinosaurios carnívoros. ¿Por qué? Pues por 2 razones principalmente. Una es la dureza del esmalte. El esmalte es un material muy duro, realmente aguanta lo inaguantable. Lo que realmente acaba con el esmalte es algún proceso ácido que hubiera de las raíces y demás que se lo comiera. Pero realmente, si algo va a preservarse de cualquier animal, incluidos nosotros, son los dientes. Es lo que va a aguantar mejor en todos los procesos de fosilización. Y otro motivo es que los dinosaurios estaban continuamente reemplazando sus dientes. Más o menos ahí tenemos una mandíbula de un tiranosaurio y podemos ver, a ver si se ve, no se ve, pero bueno, podemos ver cómo, digamos, estos dientes van a ser sustituidos, hay algunos que están saliendo, una vez que se caen. ¿Qué sucede? Más o menos la vida media de un diente en una mandíbula del tiranosaurio es 1 año y medio, 2 años. En ese momento se reabsorbe la raíz, igual que pasa con los dientes de leche, se reabsorbe, el diente se queda bailando en la encía y el animal al morder normalmente eso los pierde, dejando el hueco para que salga el diente siguiente. Con lo cual, imagínense un animal de estos, pues con unos, vamos a decir, 50 dientes en la boca, que vive unos 24 años, por ejemplo, cambiando los dientes cada 2 años. ¿Cuántas muestras nos puede dar un solo animal? Un animal nos va a producir un esqueleto, pero ¿cuántos dientes nos va a dar? Un montón, la verdad. Así que esas son las 2 razones por las que, digamos, tenemos tantos dientes de dinosaurios carnívoros. Los dientes son muy bonitos, tienen una morfología fascinante y de hecho al principio, digamos, de la paleontología la gente se emocionaba mucho porque aparecía un nuevo diente y la gente decía, ¡ay, una nueva especie!, sin tener en cuenta que dentro de lo que es la boca puede haber una variación dental, es decir, puede haber diferentes morfologías. Y digamos que bueno, pues esto causó gran confusión y llegó un momento que bueno, un paleontólogo dijo, no, a ver, los dientes sí, muy bonitos, pero no sirven para nada, los metemos en un cajón y los sacamos para impresionar a las visitas, pero realmente poco vamos a poder hacer. Y esto fue así hasta los años 90, cuando el doctor Curry, aquí presente, publicó un trabajo con otros colaboradores donde, digamos, se veía que realmente estos dientes sí que tenían un valor sistemático, es decir, sí que se podían clasificar hasta cierto punto.
Y esto podía hacerse gracias, digamos, a utilizar datos métricos, es decir, no solamente un dato cualitativo de descripción del diente, sino empezando a medir caracteres en estos dientes. Con lo cual se combinaba tanto los caracteres métricos como los caracteres morfológicos, y un carácter morfológico muy importante, y que lo haremos un poquito después, son los dentículos, la sierra. Los dientes de estos dinosaurios son dientes que parecen pues, un cuchillo de cortar carne. Es decir, si nosotros vamos a cortar, tiene su lógica, si nosotros vamos a cortar un solomillo, no vamos a coger un cuchillo de mantequilla o un cuchillo sin sierra, porque sería muy complicado. Coges el cuchillo con sierra para cortar bien la carne. Y estas sierras, que están presentes en los ejes, digamos, en lo que es el filo de estos dientes, pues estos dentículos tienen morfologías distintas. Hay tres morfologías básicas. Una, que es una morfología más cuadrada, tipo cincel. Otra morfología que es un poquito apuntada, que es la segunda que se ve de los velociraptorinos, que es un poquito apuntada hacia la punta del diente. Y luego ya tenemos otra morfología, que son dentículos muy grandes y muy ganchudos, que aparecen además en diferentes familias. La cuadrada es una morfología muy popular, aparecen dromeosaurios, tiranosaurios, abelisaurios, es una morfología muy extendida. La morfología ligeramente apuntada nos aparece solamente en velociraptorinos, Saurornizolestes, Velociraptor, Bambiraptor, y sin embargo la ganchuda solo nos aparece en los trodóntidos. O sea, tres morfologías muy distintas. Luego, ¿qué medimos? Pues lo que vamos a medir, en lo que estamos interesados en medir, es sobre todo dos tipos de medidas. Una, las medidas que nos vayan a definir el tamaño general del diente, y otra que nos vaya a medir los caracteres de los dentículos. Se me oye mejor así, ¿verdad? Vale. Bueno, me acabo de dar cuenta que estaba apagado el micrófono. Y después esto lo tenemos que analizar, y vamos a utilizar estadística. Además de nuestro análisis cualitativo, una buena descripción dura para toda la vida. O sea, describirlo es algo fundamental. Y después vamos a hacer nuestras matemáticas. Se han hecho análisis normalmente bivariantes, analizando dos variables, pues altura contra la densidad de dentículos. Pero ahora utilizamos análisis multivariantes. ¿Qué quiere decir esto? Que analizamos todas las variables al mismo tiempo. Con lo cual, lo que nos va a decir es, digamos, qué variables están determinando, digamos, esa distribución, esa clasificación de los dientes. Y utilizamos lo que llamamos análisis de componentes principales y análisis discriminantes. Y los análisis discriminantes lo que nos van a decir es si hemos clasificado bien nuestra muestra, qué porcentaje de la muestra está bien clasificada. Vamos allá. Bueno, aquí podemos ver parte de la muestra que yo clasifiqué. Esto es un paper que está publicado en el 2015 y podemos ver parte de esos dientes. Fíjense que las fotografías de esos dientes son muy pequeños. Fíjense que las escalas prácticamente todas son de 1 milímetro. Esas fotografías están hechas con microscopio electrónico. Imagínense para encontrar esos dientes lo pequeñitos que son. Y los otros son de un dinosaurio bastante más grande. Fíjense que ahí la escala ya son 5 milímetros, lo cual ya son un diente considerable. Y ahí lo que podemos ver son diferentes taxones. Yo me medí todos estos dientes, 150 dientes, todos sus caracteres, hice bien la descripción y vamos a ver qué me dio el análisis estadístico. Este es simplemente un análisis bivariante, es decir, solamente comparamos dos medidas, la altura y los dentículos. ¿Cuántos dentículos hay por milímetro? Y ya podemos ver cómo hay cierta agrupación. Esto está comparado con muestras del Museo Tyrrell, de la misma época aproximadamente, y vemos cómo tanto la muestra pirenaica como la canadiense se agrupa bastante bien, es decir, hay un dinosaurio que se llama Ricardostessia, y parece ser que en los Pirineos tenemos algo parecido a ese dinosaurio enigmático, que es Ricardostessia, y que se agrupa muy bien. También tenemos los dromeosaurios, que se agrupan bien con muestras que nosotros pensamos que también son dromeosaurios. Y luego tenemos un poquito más separados nuestro terópodo grande. Este ya es el análisis de componentes principales, y aquí podemos ver que de nuevo tenemos ciertas agrupaciones con los dinosaurios de tipo Ricardostessia, tenemos otros dinosaurios ahí en la parte inferior que no tienen dentículos y que se agrupan muy bien,
tipo Paraonicodon, tipo Celurosaurio, y tenemos por otra parte nuestro terópodo grande, digamos un poquito aislado, y luego nuestros dromeosaurios. Y cuando hicimos nuestra clasificación, cuando hicimos nuestro análisis discriminante, dijimos, bueno, esta es la clasificación que creemos que nos está diciendo el análisis de componentes principales. ¿Tenemos razón o no? Pues nos dijo que teníamos la muestra clasificada prácticamente al 80%, lo cual pues no está mal. O sea, que en conclusión, de una zona, que era la zona surpirenaica, donde lo único que podíamos decir de terópodos es que había un terópodo, había un dinosaurio carnívoro, no decíamos nada más, de repente podemos, gracias a los dientes, decir que tenemos 6 tipos de dinosaurios carnívoros. Tenemos un dinosaurio grande, que ahora hablaremos un poquito de él, y tenemos otros 5 que son de tamaño un poquito más pequeño, unos telurosaurios muy pequeños, algo parecido a Paraonicodon, tenemos algo parecido a un dinosaurio dromeosaurio del sur de Francia, que es Pyroraptor olympius, tenemos dromeosaurios indeterminados y algo parecido a Ricardostisia. Y el terópodo grande, cuando hice mi tesis doctoral, en ese momento, realmente no teníamos muchos restos de terópodos de gran tamaño que tuvieran asociados dientes. Ese es el problema. No tenía nada con qué comparar. Se podía decir, bueno, sí, podría ser un abelisaurio, no, porque digamos que hay una migración de abelisaurios desde Gondwana a la Eurasia, pero no tenía dientes con los que comparar. Hasta el año 2014, y en el año 2014 se describe este abelisaurio en el sur de Francia, que es Arcovenator scottae, y con dientes asociados. Eso es lo genial. Y pude repetir mis análisis viendo a ver si nuestros terópodos indeterminados y el terópodo de gran tamaño coincidía con ese terópodo francés. Y totalmente, podemos ver ahí en los puntos amarillos y los puntos violetas, los círculos, cómo coinciden en el mismo espacio. Y si encima hacemos un análisis discriminante, se nos agrupan perfectamente, la clasificación es un 100%, y todos estos terópodos indeterminados de gran tamaño que no sabíamos pues, qué podían ser, pues resulta que sí, pueden ser un abelisaurio, puede ser algo parecido a Arcovenator scottae. Con lo cual, solamente utilizando los dientes podemos ver que la diversidad de dinosaurios carnívoros en lo que es la península ibérica es considerable, y esto solamente utilizando dientes. ¿Por qué? Porque no tenemos tantos restos esqueléticos. Desafortunadamente, ya nos gustaría tener esqueletos completos, pero gracias a los dientes realmente podemos tener una idea muy buena de la diversidad que había en ese momento en la península ibérica, de acuerdo a simplemente los dientes. Y ya si nos vamos a la evolución, es decir, podemos dividir en franjas de tiempo qué dinosaurios estaban viviendo en ese momento, pues desde la parte más antigua, que es el campaniense superior, podemos ver que tenemos pues 5 especies. Vemos que en el límite entre el campaniense y el maastrichtiense llegamos a tener 7, si estoy contando bien, sí, 7. En el maastrichtiense inferior solamente pude poner 1, pero es porque esa muestra realmente era muy pequeña, hay un fallo, tendríamos que haber cogido mucho más material. Y luego en el maastrichtiense superior, ya casi a punto ya de, digamos, extinguirse, vemos que nos quedan 6, o sea que sería en realidad 5, 7, 6. Pues bueno, tampoco parece tan mal, que lo estaban pasando tan mal los dinosaurios. Al menos lo que nos quiere decir este gráfico, bueno, esta tabla, es que la disminución de diversidad al final del Cretácico no era dramática. Bueno, una especie menos, parece ser que los dinosaurios no le estaban pasando tan mal, lo cual puede indicar que esa extinción no fue gradual, sino que fue algo catastrófico. Bueno, pues como digo, realmente los dinosaurios carnívoros que he estudiado pues tienen, digamos, una afinidad tanto con la Eurasia, pero también con Gondwana, gracias a que ahora ya podemos decir que los dientes que hemos encontrado sí que concuerdan con unos dientes de un abelisaurio descrito en Francia y que se parecen algo al Arcovenator scottae. Y lo que podemos también decir es que su extinción fue rápida. Pero hay otra pregunta, ahora que ya sabemos los nombres, pues yo me dije, bueno, ¿y qué más puedo sacar de aquí?
¿Qué más? Ya que sé quiénes son los culpables, quiénes son, digamos, quién es el muerto, ¿qué más puedo saber? Y claro, ¿los dientes para qué se utilizan? Los dientes se utilizan para comer. Entonces dije, bueno, ¿cómo utilizaban estos dientes? Pues yo, pensando sobre todo en los dentículos, yo pensaba, ¿por qué hay 3 formas de dentículos? ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia? ¿Están utilizándolos de manera distinta? ¿Comen cosas distintas? ¿Cómo puedo averiguar si estaban comiendo una cosa u otra? Y lo primero que se me ocurrió, viendo sobre todo muchos artículos, sobre todo de mamíferos, mi directora Nieves López Martínez era una especialista en mamíferos y me guió por esa senda, me dijo, ¿por qué no miras esto? Y dije, bueno, pues vamos a mirar el microdesgaste. Todos cuando comemos se nos producen marcas en los dientes. Nosotros no los vemos, pero los dientes se desgastan. Y si vemos al microscopio electrónico nuestros dientes, observaremos estrías que se producen simplemente por el hecho de comer, de masticar, del rozamiento que produce la comida con nuestros dientes. Y claro, si comemos en una determinada dirección, pues quizá podamos averiguar cómo mordían. Entonces, sí que yo me cogí esta muestra de mis dientes y empecé a mirar si había facetas de desgaste, si habría estrías, y lo que vi, básicamente, como decía, esto es algo que los dentículos, ¿para qué sirven? Pues para desgarrar, evidentemente. Esto ya había sido propuesto por un autor llamado Abler. Pero sí es verdad que hasta ese momento nadie se había preguntado, bueno, ¿hay alguna diferencia entre estas diferentes morfologías? Y sobre todo había una cuestión interesante que se me había olvidado comentar, que es que los dentículos de los troodóntidos, como digo, son bastante más raros, son grandes, son ganchudos. Se parecen un poco a ciertos dinosaurios herbívoros, y algunos autores han planteado que, bueno, pues que eso puede ser debido a que estos animales no eran carnívoros, sino que podían ser omnívoros, podían ser incluso herbívoros. Pero claro, eso nadie se ha puesto a estudiarlo así, a través del microdesgaste. Pues como digo, lo primero que hicimos pues eso, fue analizar el microdesgaste y luego, posteriormente, utilizamos una técnica de ingeniería llamada elementos finitos para averiguar cómo reaccionan esos dentículos a la mordida. Pero, como digo, cuando miré el microdesgaste, pues ¿qué observé? Observé que había 2 familias principales de estrías. Una familia que es paralela a lo que es el eje del diente, a lo que es el filo del diente, que bueno, ahí lo pueden ver mejor en las líneas amarillas, porque claro, yo lo veo porque son fotografías de microscopio electrónico, pero entiendo que es diferente. A ver, entonces, no sé si llegaré, ven que hay como unas líneas paralelas a lo que es el filo, ¿verdad? Y otras, ahí es un dentículo, ¿verdad?, al borde del diente, y otras que son oblicuas. ¿Las ven bien? Y esto se repite en todos los dientes. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, vienen del mismo sitio. No, son de yacimientos distintos. Pueden ser de transporte. Bueno, pero claro, dije, solamente aquí tengo dentículos de forma de cincel. Y en ese momento yo no tenía en mi muestra ni dientes de velociraptorinos, de los apuntados, ni troodóntidos. Así que me tuve que cruzar el charco y me fui a Canadá para ver ese tipo de dientes. Y ahí tenemos Endromeosaurus, Entrodon, Saurornizolestes, incluso en un tiranosáurido, como es Gorgosaurus, y vemos exactamente lo mismo. Ya no es que sean diferentes yacimientos, es que estamos hablando de continentes distintos, diferentes especies, y vemos que tienen los mismos patrones de microdesgaste. De nuevo, podemos decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que esto es de que muerden? A ver. Pues hay un trabajo realizado por Frachetta, que es un trabajo realmente en tiburones, donde él lo que ve es que, digamos que hay estos dentículos, lo que te pueden dar una idea es del patrón de mordida, gracias a esa ecuación, que es, digamos, que el ángulo de la tangente, digamos, sería igual a la dirección descendida por la dirección viajada, básicamente, que es la altura del dentículo y la anchura del dentículo. Y de esa manera puedes obtener el ángulo de mordida, el ángulo teórico de mordida. Dije, bueno, pues voy a calcular el ángulo teórico que
estos dinosaurios deberían tener de acuerdo a los dentículos que aparecen en sus dientes. Y luego voy a medir. Así que tomé muchísimas medidas, de hecho tomé más o menos 100 mediciones de ángulos por cada una de las especies, en un montón de dientes. Ahí podemos ver los máximos, los mínimos, la media, y la comparé, lo que es, digamos, el ángulo observado con el ángulo teórico. Y si vemos los números, más o menos coinciden. Con lo cual, eso lo que nos está diciendo es que realmente esas estrías que estamos mirando no son producto de un transporte por un río, de un producto tafonómico, no, son producidas por alimentación. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que estas estrías se producen, digamos, en dos movimientos principales. Un movimiento que es de incisión del diente entrando en la carne y otro movimiento de desgarro, cuando el animal realmente pues, desgarra la carne para comérsela. Ahí, como podemos ver, muy gráfico en... Bueno, esto pone que está en prensa, pero no, se ha publicado en el 2018. Y esto ya está publicado. Y digamos que es como se producen estas dos familias de estrías. Por supuesto podemos ver otras estrías en otras direcciones, porque la presa se movería y digamos que... Pero básicamente lo que vemos es eso. Pero claro, o sea, de momento lo que podemos decir es que en todos estos dentículos se comportaban igual. Todos estos dinosaurios, troodóntidos, dromeosaurios, tiranosaurios, todos hacían lo mismo. Pero ¿cómo se comportaban esos dentículos? Yo todavía tenía la duda, digo, pero tiene que haber alguna diferencia. A lo mejor es que funcionan distinto. Y dije, ¿cómo lo hago? Y digo, bueno, pues hay una técnica, efectivamente, que es la técnica de análisis de elementos finitos, en los que digamos que tú lo que haces es someter una fuerza a un modelo tridimensional y ves cómo reacciona. Ves si esos dentículos se van a romper, no se van a romper, van a aguantar o no van a aguantar. Como ya tenía los ángulos de mordida, digo, bueno, pues voy a ver si aguantan o no aguantan. Y para eso lo primero que tuve que hacer fue modelos tridimensionales de los dientes. Bueno, digamos que lo que utilizamos para estos dientes es un micro CT escáner. O sea, es un escáner, pues como el que si alguna vez alguno de ustedes, espero que no, han tenido que hacer alguna prueba, pero en pequeñito. Los escaneamos, a ver si y obtenemos, a ver si se mueve, modelos tridimensionales de los dientes. Y estos modelos lo que hacemos, bueno, hacemos una malla, es un proceso bastante complicado, no les voy a aburrir con los detalles, aplicamos propiedades de los materiales a estos dientes, la dentina, etcétera, y le aplicamos una fuerza. La fuerza que elegimos no es una fuerza elegida al azar, escogimos una fuerza de 90 newtons porque es la fuerza de mordida de un dragón de Komodo. Los dragones de Komodo tienen dientes muy parecidos a los de dinosaurios terópodos, aserrados igualmente, y es un equivalente moderno, aceptable, para, digamos, aplicar una fuerza pues, realista, digamos, a lo que podían morder estos animales. Y los aplicamos en 6 ángulos distintos. Y estos son los resultados que obtenemos para Troodon. Vemos que en el ángulo de 30 grados, que es la figura C, vemos bueno, que es cuando digamos, el diente soporta mejor el estrés. Una vez que nos movemos de ahí, tanto por arriba como por abajo, vemos que el diente empieza a sufrir. Vemos que los dentículos tienen muchísimo más riesgo de romperse, con lo cual es un animal que limita mucho su capacidad de mordida en un determinado ángulo. Ahí tenemos a los Ornitholestes y vemos que bueno, a los 30 grados, que además ese es el ángulo que nos da el microdesgaste, es cuando se comporta mejor, vemos que aguanta un poco más, tiene como más aguante en otros ángulos, pero cuando ya llegamos a los extremos ya empieza a sufrir. Y llegamos al dromeosaurio, que es el que tiene el tipo de dentículo más popular, por así decirlo, y vemos que es el niño de la estabilidad, es el niño más estable. Da igual cómo muerda, en qué ángulo, le da lo mismo, aguanta lo que le echen. Es capaz de morder, vamos, lo que le pongan. Entonces, bueno, aquí en el gráfico podemos ver cómo, digamos, todos los dinosaurios, cuando están en el ángulo óptimo, que es de 30 grados, se comportan muy bien, se comportan estupendamente. Cuando nos movemos de ahí es cuando ya las cosas empiezan a ponerse más complicadas,
para los que no tienen los dentículos en forma de cincel, es decir, tanto para Saornitholestes como para el pobre Troodóntido, que como podemos ver empieza a sufrir muchísimo si le movemos de ese ángulo. Ahí podemos ver cómo Dromaeosaurus en el C, prácticamente que es la parte inferior, vemos que no cambia, vemos el Saornitholestes cómo empieza a cambiar y el Troodóntido que realmente sufre bastante. Esto más o menos son diferentes gráficos mostrando lo mismo que he dicho, con lo cual lo que podemos llegar a conclusión aparte de este trabajo es que en el microdesgaste, pues digamos que todos los dinosaurios terópodos de la familia Celurosauria mordían de la misma manera, con agarre y desgarre, que los análisis de elementos finitos confirman lo que nos dice el microdesgaste, que bueno, pues los dentículos están preparados precisamente para un ángulo de corte óptimo de esta mecánica de agarre y desgarre, que digamos que los dentículos, sus diferentes morfologías, se comportan de manera distinta dependiendo del ángulo de mordida, que cuando están en el ángulo óptimo todos se comportan estupendamente, pero que Troodon realmente es el que muestra el mayor estrés, digamos, y es más vulnerable a la rotura cuando lo movemos de ese ángulo óptimo. Y bueno, ¿y esto qué puede suponer? Pues puede suponer que no estaban comiendo las mismas cosas, que Troodon, al estar más limitado en cuanto al ángulo de mordida, al tener más peligro de que sus dentículos se rompan, pues probablemente lo que está pasando es que está comiendo cosas distintas de los dromeosaurios que pueden básicamente comer lo que les apetezca, cosas más duras. Está limitado a lo mejor a animales muertos, carroña, o animales más pequeños, en fin, que realmente vemos que no estaban compitiendo, probablemente no estuvieran compitiendo entre sí, sino que cada uno estuviera especializado pues, en un campo. Como decía, que los dentículos de dromeosaurios son los más resistentes, Saornitholestes en medio, y bueno, pues a pesar de que son todos carnívoros, bueno, pues no tenían que pegarse por la comida. Y por último, de manera muy rápida, me gustaría hablarles de un caso de aquí, de La Rioja, que es el caso del reptil volador, de los pterosaurios. Hay que decir que los pterosaurios no son dinosaurios, ¿de acuerdo? Son sus primos, son reptiles voladores. Y aquí en La Rioja, no es que tengamos muchos huesos, pero cuando los tenemos son bastante espectaculares. Aquí se ha definido un reptil volador que se llama Prejanopterus curvirostris, precisamente de la localidad aquí riojana de Préjano, que tiene, pues, es el honor de ser el primer pterosaurio que se ha definido aquí en la península ibérica y que gracias a él sabemos que tenemos estos tipos de reptiles voladores en el Cretácico inferior. Y bueno, la verdad es que es un ejemplar impresionante y tenemos suerte de que una pequeña parte está separada de los bloques, que es esta parte que es el rostrum. El rostrum no es más que la unión de los maxilares para formar el pico. Y además tiene unos dientes redondeados. Cuando nosotros encontramos dientes redondeados, lo que nos dicen es que el animal está comiendo cosas duras, conchas, huesos. Yo no las tenía todas conmigo, con este ejemplar, porque yo veía el diente y digo, ay, no sé si va realmente a poder, digamos, romper cosas. Entonces dije, bueno, vamos a probarlo. Y efectivamente dijimos, bueno, vamos a hacer un modelo tridimensional y vamos a ver con esta técnica de elementos finitos si realmente podía romper conchas o no, porque es lo que se había supuesto, es lo que los autores que definieron esta especie decían, bueno, una alimentación durófaga. Bueno, a ver. De nuevo, primero utilizamos un escáner veterinario y como pueden ver los resultados, esa masa blanquecina, no nos dio mucho buen resultado, así que nos fuimos a Burgos a hacerlo en un escáner bastante más potente y los resultados son mucho mejores, como puede verse, e incluso se puede ver una estructura muy interesante interna que probablemente era pues, algún tipo de tabique para, digamos, mantener la consistencia, porque estos animales los huesos los tenían huecos, porque si tú quieres volar, pues tienes que hacerte ligero, y una de las formas de hacerte ligero es que tus huesos sean huecos. Con esto ya pudimos empezar a reconstruir la morfología de este pico, de este pterosaurio,
Y bueno, aunque ven aquí, esto es una dorada, porque claro, no teníamos, igual que antes hemos utilizado el dragón de Cómodo, aquí no teníamos mucha idea de, oye, qué fuerza hace falta para realmente romper una concha. Y dijimos, pues tenemos que buscar un animal durófago, y dijimos, pues bueno, pues la dorada. La verdad es que esto lo llevó a situaciones un poco interesantes, porque claro, imagínese yo llamando a una pescadería de Cádiz y diciendo, verá usted, yo quiero una dorada de este tamaño, de 3 kilos, pero solo quiero la cabeza, si ustedes solo tienen la cabeza, me la mandan, que es para un experimento científico. La verdad es que el pobre señor diciendo, a ver estos locos que me llaman, pero tuvimos suerte, y al parecer a esa pescadería también llaman los de la Universidad de Sevilla para pedirles muestras, así que al final nos mandaron la dorada entera, cortamos la cabeza, nos comimos la dorada, que estaba muy buena, y bueno, montamos, digamos, estas muestras, cogimos parte de esa mandíbula, pulimos algunos de los dientes para que tuviera la misma separación que podíamos ver en Prejanopterus, lo montamos en esta máquina que es de compresión y de tensión y pusimos pues unos mejillones y unas almejas y bueno, pues empezamos a probar a ver qué fuerza realmente hacía falta. Y lo que vimos, bueno, es que más o menos necesitábamos una fuerza máxima de 23 kilos para romper las conchas. Así que bueno, nos fuimos a nuestro modelo, este es el modelo perfectamente reconstruido, es un modelo tremendamente detallado, con todos, digamos, los elementos, no solamente la dentina, sino también el esmalte, también el cemento, e incluso se han modelizado los ligamentos, con lo cual es un modelo extremadamente detallado. E incluso la estructura interna, con esos tabiques que, digamos, dan consistencia y tienen su lógica para evitar que, digamos, colapse la estructura. Estos son parte de los resultados parciales. Vemos que el estrés, esto solamente utilizando la presión solamente en un diente, es bastante alta, pero el diente aguanta. Y aquí es con la hipótesis 1 es simplemente un diente, la hipótesis 2 sería ya 2 dientes, con 3 y con 4. Y vemos que si el animal está con los 4 dientes rompiendo, vemos que los resultados son bastante lógicos, aguanta perfectamente y este animal, al parecer en contra de lo que yo tenía pensado, sí podía romper conchas. Con lo cual, bueno, digamos que fue una grata sorpresa. Y bueno, y con esto concluyo mi charla, y espero no haberles aburrido demasiado con tanto diente, y espero que si tienen algún tipo de pregunta, pues adelante. ¿Qué nombre tenía el pterosaurio? Sí, es un pterosaurio, sí. ¿Cómo se llamaba? Prejanopterus curvirostris. La localidad de Prejano, y se llama curvirostris porque digamos que tiene como el pico un poco como una boceta, un poco curvado, aunque veremos si eso se debe a tafonomía o no. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ah, sí, Pepe. Vale, gracias. Digo que los troodóntidos, obviamente, según tus conclusiones, son bichos súper especializados tróficamente, ¿no? Eso parece, sí. Ya sabes que a veces, desde hace tiempo, ha habido gente que ha propuesto que podrían incluso ser fitófagos. Sí. La pregunta concreta es, ¿tus conclusiones apuntan más a algo, digamos, a un régimen fitófago? ¿O crees, mantienes realmente que son carnívoros, pero digamos que depredando en otras presas de momento no conocidas? Pues, a ver, lo que a mí me dice el microdesgaste es que están mordiendo igual que un dromeosaurio. Es decir, eso sí, el microdesgaste hay que decir que es menos marcado que en un dromeosaurio o en Saornitholestes o en Dromeosaurus, pero tiene el mismo patrón de agarre y de desgarre. Entonces, a mí lo que me dice es que está mordiendo como un carnívoro. Ahora, cuando vemos los dentículos, vemos que está muy limitado a la hora de movimiento, es decir, a la hora o está comiendo cosas mucho más blanditas o que no se están moviendo, o algo más pequeño.
Yo ahí lo que veo es que, claro, hasta que no hiciéramos isótopos realmente, que es otra parte de que estoy interesada y que estamos intentando llevar a cabo, yo creo que no vamos a tener una respuesta del todo clara. Los isótopos de carbono yo creo que son, si logramos que funcionen, nos dirán mejor en qué es lo que están comiendo estos animales realmente. A mí lo que puedo decir realmente con los datos que yo tengo ahora mismo es que mordían igual que cualquier otro dinosaurio carnívoro, pero que no estaban comiendo lo mismo que un dromeosaurio y un saornizolestes, y me voy por algo que es algo mucho más blando y probablemente algo que no se mueva. O sea, que a lo mejor la hipótesis más parsimoniosa en este momento es que eran carroñeros. Sí, la verdad es que me inclinaría a pensar que podrían ser carroñeros, sí. Gracias, Ángel. Vamos, pero es una hipótesis que tendremos que probar y probar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues voy a dar paso a la siguiente charla del profesor José Luis Sanz. Ah, muy bien. Ningún problema.